Entonces, eso fue la parte de la matriz de Eisenhower. Incluso, más como un acotamiento adicional, no puedes saber qué grado de importancia está la agenda de alguien a partir del grado de delegación o de las personas que ves en determinado lugar. Ejemplo, chicas, no sé si les ha pasado que hayan ido a eventos o un evento de algo, no sé, la apertura de un local y dijeron, oye, va a ir la gobernadora. Y tú dices, ok, va a estar chido, ¿no? Va a ser un evento en donde va a haber muchísima gente. De repente llegas y no está la gobernadora. Está el representante del representante del representante del representante de la gobernadora. Entonces ya te das cuenta que en la agenda de la gobernadora no fue tan importante y se delegó a un representante, que a su vez lo vio y en su agenda no estaba tan importante que se lo delegó a otra. No sé si me doy a entender con esto. Uno puede estar viendo la magnitud de la agenda de la persona dependiendo del representante que ve en determinado lugar. ¿Ok? Y entonces ahí ya tú puedes ver la magnitud y el grado de importancia que le quieren dar a la situación. Bien, entonces, continuando con la clase, ya hablábamos un poquito de la matriz de Eisenhower. Esta es una herramienta poderosísima para poder delegar autoridad. Continuando con esto, pues bueno, también viene el proceso de toma de decisiones. Es importante también comunicarles que las decisiones son un elemento fundamental para las compañías. Al final de camino, y según la parte de la oración de Peter Drucker, en cada empresa exitosa existe alguien tomando una decisión arriesgada, ¿vale? Entonces, dentro de la toma de decisiones, pues al final de camino lo interesante es en qué momento nuestras decisiones nos llevan a qué momentos de nuestras vidas. Chicas, si nos ponemos filosóficos, Randa, Flor, Tere y Alejandra, las decisiones que hemos tomado nos han traído aquí, buenas o malas. Todas nuestras decisiones de vida nos han traído aquí. No solamente a esta clase, sino a todo lo tu circunstancia. ¿Vale? Entonces, hablar de decisiones, pues está hablando de algo que cuando estamos hablando de compañía, las decisiones son importantes. Y a lo mejor herramientas que nos ayuden a decidir es súper importante y es súper vital. ¿Vale? Dentro de las decisiones, depende de la magnitud, es el grado de tiempo que le tomas. No es lo mismo decidir qué tipo de helado te vas a comer, si uno de vainilla, uno de chocolate, cuando estás en una heladería, a decidir qué carrera estudiar, o a decidir si vas a emparejarte y con quién, ¿sí? Entonces, hay momentos, o qué casa comprar. Hay momentos que se vuelven más complejos, depende del grado de importancia y de la magnitud de la cosa en caso de que falle la decisión. Entonces, dentro de eso, hay herramientas para cuando la decisión es demasiado importante y no la quieres tomar solamente con tu intuición. Porque las empresas a veces, cuando los dueños que quieren tomar decisiones con su intuición, pues su intuición puede fallar porque la emoción gana. Cuando tomas decisiones demasiado emocionado, emocionado refiero a un grado de excitación o un grado de ira, las decisiones tomadas ahí son normalmente con consecuencias que no te agradan. Entonces, hay que tener modelos de pensamiento que nos ayuden a tomar decisiones. Uno de estos incluso este es un modelo mental, es uno que se llama modelo racional limitada, en donde primero observas el problema, ves las alternativas, identificas de todas las alternativas, o sea que ves opción A, opción B, opción C, de todas las posibilidades, identificas una alternativa posible, la evalúas, decir, oye, ¿qué ventajas y desventajas tiene esa? Si es aceptable, ya continúas. Pero si no es aceptable, revisas tu plan B. ¿Tiene posibilidad? ¿Ves ventajas y desventajas? Si es sí, hasta que encuentres una que sí es aceptable. Si es sí aceptable, y pones la implantación de la alternativa. La revisas y determinas qué tanto se puede volver a replicar para en un futuro tenerlo como la opción que se hace siempre a determinado problema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, oye,
fíjate que tenemos un problema a lo mejor en la atención del cliente y vimos las alternativas para un problema de una atención al cliente. Después de eso ya vimos una opción que parecía buena, la evaluamos. ¿Es buena? Si la respuesta es sí, genial, ya no pensamos en más. Si la respuesta es no, volvemos a ver qué otra alternativa podemos tener. ¿Ok? Ya la implementas. Y si salió todo bien, cada vez que te llegue el problema, ya no tienes que volver a pensar. Ya la tienes como en tu sistema. ¿Qué hago en caso de? Y empieza a haber manuales de cómo atender a la gente, empieza a haber manuales de qué hacer en caso de determinados problemas, se vuelve parte de tu operación. ¿Ok? Entonces, este te ayuda más en crear un sistema a la larga. Está otro, que también puede ayudar cuando son muchas decisiones o son muchas posibilidades, que es la del favorito implícito. La del favorito implícito es, por ejemplo, oye, ¿en qué universidad? Este ejemplo de la señora que está aquí es, ¿en qué universidad me inscribiré? Y aquí tenía 5, 7, 8 opciones y eligió la que más le creía que le gustaba junto con otras opciones. Ya que tiene las otras opciones, las va eliminando como si fuera un juego y en la final evalúa la que pensó que era la mejor junto con lo que fue sobreviviendo de los otros. Pero ahora sí las evalúa a conciencia y poniéndole datos y buscando datos. Una vez que consigue los datos de los dos, elige si se queda con la que originalmente había pensado o elige alguna de las finalistas de las de allá. Pareciera que la tendencia fuera a elegir las primeras, pero ¿qué tal si que con los datos te das cuenta que la finalista del otro lado era mejor? Ah, pues bueno, ahí ya cambiaste tu decisión. Entonces, el favorito implícito te ayuda a desechar, cuando tienes demasiadas opciones, te ayuda a tener uno preferente, pero no quedarte solo con el preferente, sino que analizar todas las otras para dejar entre A y B y tomar y agarrar información que te permita tomar una mejor decisión sobre A y B y no analizar todas las otras para que sea tardadísimo, ¿no? Bueno, y otro que este es para cuando sí tienes un poco más de tiempo, pero que es un análisis muchísimo más profundo, es el modelo de Kernel-Tregoi. En el modelo de Kernel-Tregoi, literal, es una matriz de 16 preguntas en donde en la matriz ves el qué, dónde, cuándo y la magnitud y pones es, no es, la diferencia y la causa de. Si se da cuenta, vamos leyendo la tabla para que vean cómo está el asunto, ¿no? Fernanda, ¿me ayudas? O Alejandra, cualquiera de los. ¿Quién contesta primero? ¿Quién me manda? Alerta. No leer todo, ahorita te voy a explicar cómo va la situación. Ok. ¿Ves mi cursor? ¿Mouse? ¿Anda? ¿Ves mi mouse? La Ujú. flechita. Ok, fíjate. ¿Dónde estoy ¿Qué ahorita? Ajá. es? Si te fijas es, ¿qué es el problema, no? Ok. Luego, ¿Qué no es el problema? ¿ya? ¿Cuándo es? ¿Cuándo ocurre el problema? ¿Cuándo es el problema? ¿Cuándo ocurre el problema? Es lo mismo. ¿Cuándo distinción? ¿Cuál es la diferencia entre la diferencia de tiempo? O sea, primero te ves, ¿cuándo es el problema? ¿Cuándo no es el problema? ¿Y cuál es la diferencia cuando hay el problema, cuando no lo es? Ah, ok. ¿Sí? Y aquí, perdón, magnitud, Es, no sé si yo se está trabando. ¿qué Allá. es? Magnitud. Ah, la magnitud del problema. ¿Cuál es la magnitud del problema? Excelente. Gracias, Fernando. Ya te vas dando cuenta por dónde va el análisis, ¿no? Identificas lo que es con lo que no es para ver la diferencia. Y una vez que ves la diferencia, dices,
¿Por qué la diferencia? Esta es la posible causa. Así, bueno, ¿qué es el problema? ¿Qué no es el problema? ¿Cuál es la diferencia cuando es el problema a cuando no es el perdón, de lo que es, de lo que no es? Y una vez que ves la diferencia de lo que es, de lo que no es, ves la razón de por qué. ¿Ok? Y a partir de eso, este análisis de 16 preguntas te va dando información cañona para detectar problemas y para poder darle solución. ¿Sí? Por ejemplo, vamos pensando, un problema recurrente. Fíjate que tenemos broncas de control de dinero. Ok, ya tú te preguntas, ¿la bronca es por ejemplo, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurre el problema? No, pues fíjate que ocurre el primero, el 8, el 15, etcétera. ¿Cuándo no ocurrió el problema? El 2, así. O sea, dices, oye, nada más ocurrió esto, pues aquí no ocurrió. Entonces, ¿qué pasó? El 1, el 8 y el este. Entonces ya vas viendo sobre la diferencia. ¿Cuál es la razón? Ah, ya te diste cuenta. Y resulta ser que esos días, justamente, casualmente, entró una persona de auxilio con ustedes de los agentes externos que contratas de vez en cuando. Ah, y ya te diste cuenta de una posibilidad, ¿no? Sherlock Holmes, ¿no? Ya te diste cuenta que probablemente exista una relación de la entrada de esa persona con el problema, ¿no? Porque ya diste cuenta cuando es y cuando no es el problema. Y si coincide con algunos datos que tienes, ya puedes tomar decisiones, ¿no? Entonces, esta herramienta te sirve gerencialmente para poder sacar problemas que si no lo usaras, si no usaras este modelo de raciocinio, sería bastante difícil de determinar. Muy bien. Y por último, del día de hoy, va el benchmarking. Benchmarking tiene que ver con una palabra, que es una palabra de anglosajón. Les voy a hacer la traducción más fácil de benchmarking es las mejores prácticas. Para hablar de las mejores prácticas es literal. No sé si han llegado hasta, ojalá que no, pero alguna vez hayan escuchado la frase de, oye, pásame la tarea, yo le modifico. No sé si la han escuchado alguna vez. Oye, pásame la tarea, yo la modifico un poco y para que no se den cuenta. No, ¿verdad? Bueno, a lo mejor en donde yo estudiaba hace muchísimos años, yo sí los llegué a escuchar muchísimas veces de, oye, ayúdame, pásame la tarea, yo le cambio para que no se dé cuenta. Bueno, eso es, en pocas palabras, empresarialmente benchmarking. Es observar lo que hace tu competencia, observar lo que haces dentro de tu organización y copiar algunas prácticas y darle una mejora a esas pequeñas prácticas. Entonces, es algo que se hace en muchas organizaciones, que se hace constantemente y va en cuestión de la productividad. No nos vemos tan lejos. Hay empresas que cada cierto tiempo programado van a la competencia. Ejemplo, lo voy a decir con todas las palabras porque es algo bastante visible. Yo llegué a trabajar en Citigroup en algún momento. Todos los jueves me tocaba ir a Sams a revisar precios, a ver precios y después llegar a la tienda y revisar mis precios conforme los de ellos. Sistemáticamente. Igual, por ejemplo, los taqueros que van con la taquería del vecino para ver cómo está la sazón, cómo está eso, van de manera incógnita. O incluso no tiene que ser volteando a ver solamente la competencia para hacer las mejores prácticas. Incluso también para medir lo de los mystery shoppers, ¿no? Vas como con clientes con clientes misteriosos para evaluar cómo hacen el servicio. Y a partir de que si lo están haciendo bien, a lo mejor tú replicas ese sistema en otro lugar que tú también tienes. Entonces, y a lo mejor es también tu empresa. Entonces, no solamente el benchmarking sucede de manera externa, competitiva, en donde tú volteas a ver a la otra empresa para ver qué está haciendo bien y qué le copias y qué está haciendo mal y promocionarlo bien cañón para decir qué está haciendo mal y tú bien, etcétera, etcétera. Sino también existe para el benchmarking interno. ¿Sabes? Por ejemplo, está una empresa en donde están varias personas que son vendedores y hay una persona que vende más. Oye, ¿qué está haciendo bien este cuate para nosotros también copiarlo y que todos los vendedores sean igual de buenos que él?
Ok, y entonces ahí estaríamos hablando de un benchmarking interno. O que fíjate que un área es más productiva que otra. ¿Qué está haciendo bien las mejores prácticas para que yo copie algunas cosas de esas y después le proponga algo para hacerlo todavía mejor? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el benchmarking tiene dentro de su operación, tiene la parte de voltear a ver, ya bien sea a tu misma empresa para ver cómo hacerlo bien, o o la competencia para ver qué está haciendo bien o mal la empresa. Y tú a través de eso agarrarlo, copiar algunas cosas, mejorar las cosas que veas mejorables. Entonces, si nos damos cuenta, el benchmarking es algo que pareciera antiético, pero en realidad simplemente habla de una competitividad y habla de un mundo que se encarniza para poder generar una mejor solución. No vamos tan lejos. ¿Cuánto tiempo pasó, por ejemplo? No sé si conozcan de cerveza, pero no sé si se ubiquen que empezaron a ver las cervezas, por ejemplo, antes eran cerveza y michelada, y de repente a alguien se le ocurrió que fueran cervezas de tamarindo, o que se le ocurrió que fueran cervezas con camarones, etcétera. ¿Cuánto tiempo pasó para que otra empresa hiciera exactamente lo mismo? No mucho, ¿verdad? O que de repente Coca-Cola lanza un nuevo sabor y la Pepsi al poco tiempo lanza otro producto igual. No mucho, ¿no? Así luego. Entonces, benchmarking es algo que vas a ver constantemente. Seamos honestos. Es una práctica normal de la competencia y de ti. Más innovación que hagas, vas a siempre hacer una innovación basada en lo que observes. Entonces, benchmarking es una práctica necesaria para el desarrollo de las empresas. Entonces, chicas, como actividad del día de hoy, vamos a centrarnos en algo que ya expliqué en el video 1, pero que puede ayudarnos bastante. Esta, y la dejo en claro, también es una actividad que no va en Moodle, va en WhatsApp. Y la idea es elaborar una matriz Eisenhower. La matriz Eisenhower es la que les acabo de comentar de dividir lo importante de lo urgente, ¿sí? Y una vez terminada esa matriz, responder, porque es lo que vamos a preguntar a las 9:30 que nos conectemos, de qué manera puede la realización del benchmarking ayudarte en la toma de decisiones en la empresa donde laboras. La idea es empezar a hacer ese cuadrito, empezar a organizarnos y responder después esa pregunta. ¿Vale? Bien. Chicas, ¿alguna duda, ansiedad, comentario, sugerencia?